Sí, es momento de analizar esta propuesta tan interesante, tan relevante, pertinente del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, de ampliar la licencia de paternidad en México de 5 a 15 días laborales. ¿Esto para qué? Pues para promover obviamente la igualdad de género en el cuidado de las hijas, de los hijos, así como la participación económica de hombres y mujeres. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo reconoce únicamente 5 días laborales con goce de sueldo para los padres trabajadores tras el nacimiento o adopción de una hija, un hijo. Un permiso que es obligatorio para los empleadores, pero cuyo costo es absorbido totalmente por las empresas. Hay un escenario de propuestas diversas por parte del INCO y mucho agradecemos hoy a su investigadora Cherlyn Muñoz que nos acompañe pues para desmenuzar este planteamiento y ver qué viabilidad podría tener en el próximo periodo ordinario de sesiones. Cherlyn Muñoz, bienvenida al programa. Hola, muy buenos días, Ivonne, muchas gracias. Pues primero que nada, agradecer el espacio que nos das para hablar un poco sobre esta investigación que recientemente publicamos. Efectivamente, como mencionas, en esta investigación planteamos una serie de escenarios o propuestas para rediseñar los permisos de paternidad. Efectivamente, actualmente los permisos de paternidad constan de 5 días y los pagan completamente las empresas, los empleadores. En México, cuando nace un bebé, la mamá tiene derecho a 84 días de licencia o 12 semanas pagadas por el sistema de seguridad social. En cambio, el papá tiene estos 5 días que los paga completamente una empresa o las empresas. Esta asimetría, como bien exponemos en el documento, no es solo de tiempo, es de diseño y de incentivos, de quién carga con el costo de este permiso o licencia. Y es como uno de los puntos más fuertes que analizamos en esta investigación. Para nosotros, una de las asimetrías fundamentales y problemas fundamentales entre un permiso y la licencia es justo este esquema de financiamiento, ¿no? Porque las licencias de maternidad las paga la seguridad social a través o con las aportaciones que hace el Estado, las empresas y los trabajadores formales. En cambio, el permiso de paternidad los paga la empresa completamente. Y si consideramos que en México más del 90% de las empresas son micro y pequeñas empresas, bueno, este permiso, este derecho al que tienen acceso los hombres, es decir, padres, se vuelve un costo para estas empresas, ¿no? Y entonces esas empresas pueden implementar o llevar a cabo algunos mecanismos que no cumplan estrictamente con este derecho, es decir, pedirle a los padres que pidan su permiso a cuenta de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya no dan los días bajo el concepto de permisos de paternidad. De esta forma, nuestras iniciativas o nuestros escenarios principalmente se basan en esto, en cambiar el esquema de financiamiento y que se lleve a cabo o que se paguen a través de la seguridad social, como lo hacen las licencias de maternidad, donde el financiamiento y los costos caigan en el Estado, en las empresas y trabajadores, y no únicamente en las empresas. Tripartita como son ahora las prestaciones sociales laborales. Efectivamente, así es, porque justo también como analizando un poco las licencias de maternidad, las aportaciones, todo esto, llegamos y nos dimos cuenta que las aportaciones que hacen la cuota, al rubro de enfermedades y maternidad, estas aportaciones se hacen sin distinción de sexo, es decir, tanto hombre, el empleador Claro. realiza las cuotas para hombre y para mujer, los trabajadores y trabajadoras realizan estas aportaciones. Es decir, en términos de aportaciones no hay una distinción de sexos. Entonces, consideramos que como no hay una distinción de sexos en estas aportaciones, también tampoco tendría que haberla en el derecho. Así es. Estamos conversando con Cherlyn Muñoz, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, en torno a esta propuesta del INCO de ampliar la licencia de paternidad en México de 5 a 15 días. Y aquí es muy importante, Cherlyn, el tema de los cuidados, porque en general, por la falta de presupuesto de recursos en México, pues estas iniciativas de los cuidados se han quedado mucho en el cascarón del bla, 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 de las intenciones
y este podría ser un paso decisorio para que los cuidados compartidos pues sean incorporados por el Estado a la seguridad social. Sí, efectivamente. En términos de cuidados, creo que se han realizado muchas propuestas o se ha hablado mucho de sistemas de cuidados, los CECIS, todas estas cuestiones que considero que son necesarias, pero al mismo tiempo atacar esta desigualdad en términos de cuidados, donde las mujeres realizan en promedio 35 horas a la semana labores del hogar y de cuidado contra las 16 horas que dedican los hombres. Creo que es muy importante atacar este tema desde diversos ángulos y uno de ellos, para nosotros, los permisos de paternidad es una buena opción, en la cual se busca que sea un mecanismo para distribuir los cuidados y aumentar la corresponsabilidad de cuidados, ¿no? Y para esto planteamos nuestros diversos escenarios, planteamos tres. Uno, donde la licencia de paternidad siga siendo de 5 días, pero justo cambiando este esquema de financiamiento a que se vuelva tripartita. Ajá. Otro es ampliar justamente a 15 días, como mencionas, igual bajo un esquema tripartita. Y finalmente, en un escenario pues mucho eh, más en el que busquemos más es avanzar hacia una licencia parental compartida entre hombres y mujeres. Esta licencia ya la tienen 75 países, pero ¿en qué consisten las licencias parentales? Las licencias parentales, en lugar de ser licencias separadas, el hogar recibe un tiempo para cada progenitor de forma obligatoria y un número Ujú. de semanas extra que la familia decide cómo repartir. En total, nosotros en nuestro escenario planteamos que sean 54 semanas en total, obviamente donde tanto el padre como la madre tienen una cantidad de semanas de forma obligatoria que no son transferibles y un espacio de semanas para que los hogares puedan organizarse como mejor le funcione a cada familia. Consideramos que estas licencias parentales también son un buen escenario al cual podemos esperar llegar en un futuro quizá mucho más lejano que una licencia de paternidad de 5 días tripartita, pero estos escenarios o estas licencias parentales también son interesantes porque permiten, más bien, admiten que los hogares son muy diversos, que las formas en que ellos se distribuyen también son muy diversos. Entonces, la licencia parental da esa libertad. Esa licencia parental me parece que es un tema que debe ser incorporado en la conversación de nuestra sociedad porque sin duda alguna está reconociendo, como tú bien señalas, Sherlyn Muñoz, investigadora del INCO, la diversidad de las familias, las diferentes necesidades. Puede existir que en ese momento la madre tiene una responsabilidad que la obliga a regresar antes y entonces el padre se queda con el hijo y ahí pues estaríamos teniendo un esquema donde hay una flexibilidad y una posibilidad de elegir qué países tienen ya en América Latina o en otros continentes este esquema y qué resultados ha dado el monitoreo mismo de estas opciones. Sí, pues en otros continentes, por ejemplo, tenemos España, pero también un caso muy particular e interesante es el caso de Uruguay. Uruguay en Latinoamérica cuenta con este tipo de licencias parentales que tienen una forma de subsidio para cuidados de recién nacido. ¿Y en qué consiste ese subsidio? Es decir, la madre tiene su licencia de maternidad o su número de semanas, el papá también tiene su número de semanas obligatorias y no transferibles, y en cuando terminan estas semanas, tanto para la madre como el padre, tienen acceso a poder reducir su jornada laboral a la mitad durante los primeros de 6 a 8 meses, me parece, para que ellos puedan tener o puedan cuidar a su hijo recién nacido, ¿no? Entonces, este esquema también es muy interesante porque no sacas del empleo por completo ni al padre ni a la madre, sino reducen su jornada a la mitad y les permite también pasar tiempo con sus hijos y al mismo tiempo seguir con sus obligaciones laborales. Este es un ejemplo muy interesante porque Uruguay también tiene ya un sistema de cuidados nacional, tiene una licencia Exacto, de maternidad es lo que iba a extendida. señalar, que no es casual que Uruguay sea la nación del continente que mejor sistema de cuidados tiene. Exacto, exacto. Entonces, creo que todo esto se complementa muy bien para que la corresponsabilidad de cuidados en Uruguay esté avanzando. Sherlyn Muñoz, investigadora del IMCO,
la sociología, la psicología, la formación emocional en todas sus corrientes, pues estaría documentando la relevancia que tienen los primeros días, la temprana infancia, para la relación de padres-hijos, todos los vínculos afectivos que se crean y la importancia que tiene el involucramiento de los padres en el crecimiento de los niños en sus primeros días. Sin embargo, siempre habrá, en contraparte a los argumentos afectivos, los argumentos actuariales. ¿Qué sabemos de la sostenibilidad que en México tendría un modelo de licencias parentales o de ampliación de la licencia, al menos que inicie el pago de la seguridad social, tanto en el ISSSTE como en el Seguro Social? Sí, pues en realidad eso es un tema muy interesante que también tratamos de explorar a lo largo de la nota o de nuestra investigación, porque encontramos varias cosas interesantes a la hora de hacerlo. Primero que nada, y lo que a mí me resulta un poco alarmante y que creo que tenemos que atender antes de todo, es que México no tiene registros públicos sobre permisos de paternidad otorgados. Es decir, no sabemos cuántos padres lo toman, cuántos los toman por completo, es decir, estos 5 días íntegros, ni en qué sectores hay más incumplimientos, en Estamos a algunos sectores. oscuras. Exactamente. Entonces, esto nos parece alarmante porque consideramos que no se puede realizar política pública y mucho menos política pública óptima Por si no supuesto. sabemos sobre qué vamos a actuar, si no tenemos datos, si no hemos medido nada. Entonces, creo que un primer paso antes que todo es comenzar a medir esto, comenzar a transparentar estos datos, saber el número de padres que hay en el mercado laboral y sus condiciones, a qué derechos tienen acceso, todo esto. Consideramos que ese es uno de los primeros pasos y fundamentales para poder llevar a cabo pues esto de las licencias de paternidad pagadas de forma tripartita o ampliar las licencias de paternidad a 15 días, ¿no? Eso para nosotros nos parece fundamental. Relevante. Sí, relevante y una de las cosas que requieren acción. Pendientes. Ujú. Así es. Y también en nuestras sugerencias o en nuestras estimaciones también señalamos que es primordial realizar un análisis de la situación del IMSS, por ejemplo, que es como la institución que otorga estos derechos para los trabajadores que están afiliados al IMSS, sobre sus finanzas y analizar la sostenibilidad que tiene a largo plazo este rediseño de una licencia de paternidad tripartita, ¿no? Eh, que consideramos también relevante. Y esta sostenibilidad la mencionamos sin que aumente la carga social a las empresas de forma importante, porque actualmente hay datos de que la carga social para las empresas es de entre el 25-30% extra por cada trabajador, que ya es una carga social importante. Si a esto, para hacer los permisos de paternidad tripartita, tenemos que aumentar la carga social sobre las empresas, pues claramente vamos a encontrar algunos obstáculos a la hora de implementarlo y quizá no sea la opción más viable ni óptima. Ustedes hablan en sus escenarios, posibilidades, propuestas, que 509,000 hombres podrían ejercer el derecho a la paternidad si hacen estos cambios que proponen. Eh, Efectivamente, más o menos. Es una estimación realizada a partir de puestos de trabajo que están afiliados al IMSS, datos de las administrativos del IMSS, más una tasa de paternidad sacada a través de datos del INEGI. Pero esta es una estimación que claramente tiene ciertas limitaciones porque no tenemos datos sobre padres que trabajan o que están dentro del sector formal y que tienen acceso al IMSS, por ejemplo. No tenemos esos datos. Tenemos datos en censos económicos sobre quiénes se identifican como padres, pero no sabemos si trabajan o bajo qué condiciones lo hacen. Sherlyn Muñoz, investigadora del IMCO, para finalizar, ¿ya detectaron algunos potenciales aliados en el Congreso mexicano que hayan interpuesto iniciativas afines a este propósito o los están buscando? ¿Qué sabemos de los parlamentarios mexicanos a nivel federal y a nivel local que estén en la misma sintonía de esta propuesta del IMCO?
Pues actualmente en nuestra nota no cubrimos del todo esta parte sobre posibles aliados. Lo que sí cubrimos y que también nos parece muy interesante rastrear es el estado de los permisos de paternidad para trabajadores estatales en México, por ejemplo, ¿no? En 2026, es decir, en este año, Baja California Sur amplió su licencia de paternidad a 84 días, es decir, cubre el mismo periodo que la licencia de maternidad. Esto claramente únicamente para los trabajadores estatales y esta licencia es la más extensa del país, tanto para trabajadores estatales como para otro tipo de trabajador, ¿no? Entonces, tenemos un rastreo sobre cómo se encuentran las licencias o permisos de paternidad para los trabajadores estatales y creo que eso nos permite hacer un análisis de potenciales aliados, ¿no? Baja California Sur, que aprobó y tiene ahora estos 84 días, creo que podrían ser unos buenos Excelente. aliados, por una ¿Desde parte, cuándo es esto? ¿Desde el año pasado? desde este año, Desde este año. ¿Y a iniciativa del Congreso o a 2026. iniciativa local del Ejecutivo local? Me parece que es a ejecutivo, eso sí no lo tenemos del todo señalado en la nota, Ajá. pero efectivamente. Se dio. Y así como, sí, exacto, y Son así como Baja vanguardia en California México. Sur, exacto, Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Nuevo León y Quintana Roo tienen un permiso de paternidad a 60 días, es decir, hay varios estados que para sus trabajadores estatales otorgan permisos mayores a 5 días. Solo 9 de las 32 entidades continúan con un permiso de 5 días. Pues muchísimas gracias a Cherlyn Muñoz, investigadora del IMCO, por ponernos los claroscuros de esta plataforma, de esta iniciativa que esperemos se convierta en materia de conversación de la sociedad mexicana. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Linda tarde. Igualmente para ti,